el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. Día 22 de 365 días. El Dios que calma tus tormentas. El libro de Mateo, capítulo 14, verso 27 dice: Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Hoy recordaremos que aunque las tormentas parezcan fuertes y los vientos te hagan tambalear, Jesús siempre se acerca para calmar tu corazón. Él es el Dios que camina contigo sobre las aguas, el que te da las fuerzas para seguir adelante. Así que no te rindas, porque cada día de lectura es un paso firme hacia el propósito que Dios tiene para ti. Oremos. Señor, en medio de mis tormentas, ayúdame a mantener mis ojos puestos en ti. Dame la fe para caminar sobre las aguas, para confiar que tú tienes el control. Dame la mano, Señor, para que yo pueda tomarla y saber que estoy segura. Renueva mis fuerzas para no abandonar este compromiso de leer tu palabra. Hazme amar la Biblia, hazme amar cada lectura. Enamórame de ti, Señor. Ayúdame a buscarte cada día. Sé mi paz, mi guía, mi refugio. Gracias porque nunca nos dejas solos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Génesis, capítulo 44 y capítulo 45 hasta el verso 28. Mateo, capítulo 14, versos del 13 al 36. Salmos, capítulo 18, versos del 37 al 50. Y Proverbios, capítulo 4, versos del 11 al 13. Comenzamos. Génesis, capítulo 44, verso 1. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio: llena sus copas con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero nuevamente en su costal. Luego, pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Y cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio: sal tras de ellos y deténlos. Y cuando los alcances, pregúntales: ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que puede usar para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. ¿De qué habla usted?, respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales y lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán? ¿Por qué robaríamos oro y plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre, pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de los burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver esto, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación y luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes?, reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá. ¿Qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. No, dijo José, yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo: por favor, señor,
Permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de que usted es tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor anteriormente nos preguntó a nosotros sus siervos, ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros respondimos, sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en su vejez. Su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo que queda de su madre y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo, tráiganlo aquí para que yo lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted, Señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría. Pero usted nos dijo, a menos de que su hermano no venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos y compráramos más alimentos, le respondimos, no podemos ir a menos de que nos permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo, como ya saben, mi esposa tuvo 2 hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues ¿cómo podré regresar a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Capítulo 45. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y les dijo a los asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. José dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra en estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense y regresen donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas, y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aunque quedan 5 años de hambre, de lo contrario tú y los de tu casa y todos los animales morirían de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también pueden hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Y luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos y después comenzaron a hablar libremente con él. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José.
El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José: diles a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre, a sus familias y vuelvan aquí. Y marquen esto, ¿eh? Yo les daré la mejor tierra en Egipto y comerán de lo mejor que esta tierra produce. Después el faraón le dijo a José: dile a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas y traigan a su padre aquí. Y marca esto, 20. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será para ustedes. Así que los hijos de Jacob hicieron lo que se les dijo, y José proporcionó carros tal como el faraón había ordenado, y les dio provisiones para el viaje. A cada uno de ellos le dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 5 mudas de ropa y 300 monedas de plata. También le envió a su padre 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto y 10 burras cargadas con grano, pan y otras provisiones que necesitaría para el viaje. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no se peleen por todo esto en el camino. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob en la tierra de Canaán. José todavía vive, le dijeron a su padre, y es gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia, no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho y cuando envió carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó: debe ser verdad, mi hijo José está vivo y tengo que ir a verlo antes de morir. Vemos aquí entonces que José pone a prueba a sus hermanos para medir si su arrepentimiento había transformado sus corazones. La copa de plata era un símbolo de autoridad y era la que habían escondido en el costal de Benjamín. Entonces José reconoce que sus hermanos lo traicionaron, pero que Dios tenía un propósito mayor en sus sufrimientos. En el verso 8 vemos que José tuvo muchas razones para guardar rencor contra sus hermanos, pero él eligió el camino de perdón. Y quizá tú hoy tienes muchas razones para guardar rencor por lo que te hicieron, pero siempre el perdón es la mejor elección. El perdón no se trata de minimizar el dolor, sino de maximizar la gracia de Dios en nuestras vidas y permitirle a Dios que sane nuestras heridas. El perdón siempre cuesta algo, pero no perdonar cuesta mucho más. En los versos del 16 al 34 de Génesis 44, vemos que fue Judá quien convenció a los hermanos de vender a José como esclavo y luego le mintió a Jacob con lo que había sucedido con José, que se lo había devorado un animal. Pero ahora era este mismo Judá el que estaba dispuesto a convertirse en esclavo para salvar al hijo favorito de Jacob. ¿Qué me enseña esto? Que cuando estés a punto de perder la esperanza en ti mismo o en otra persona, recuerdes que Dios puede lograr un gran cambio, aún en la persona más egoísta. Judá imploró misericordia y también fue el primero en tomar el castigo que era de Benjamín. Pero vemos en Génesis 45:2 cómo Dios no solo restaura lo que había perdido José, sino que también le da la oportunidad de sanar y de ser un canal de bendición para quienes lo hirieron. Y es que las acciones humanas no determinan el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando intenten hacerte mal, acuérdate de José y acuérdate de la soberanía de Dios. José, en Génesis 45:4 les dice: yo soy su hermano a quienes ustedes vendieron como esclavo, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes a fin de preservarles la vida. El perdón no cambia lo que pasó. José recordaba todo lo que le habían hecho los hermanos, pero sí cambia algo: cómo te afecta. Cómo te afecta en adelante. Y esa es la llave para desbloquear el propósito de Dios en medio del dolor. Perdonar.
¿Qué necesitas tú entregar a Dios para permitir que su gracia transforme tu dolor en propósito? En los versos del 17 al 20 vemos cómo a José lo rechazaron, lo raptaron, lo esclavizaron, lo encarcelaron. Y a pesar de que sus hermanos le fueron infieles, él los perdonó bondadosamente y compartió su prosperidad. Yo no sé si hubiera estado en el mismo caso de José, si hubiera actuado de la misma manera. Pero perdonar significa amar. A pesar de no olvidar, es dejar de lado el derecho de vengarnos y entregarle a Dios todo. Es que el perdón es restituidor. El perdón siempre logra hacer algo en nuestras vidas que cambia todas las circunstancias. ¿Y qué sucedió? Los hermanos recibieron el favor de Dios porque el faraón decide en los versos 19 y 20 darles lo mejor de la tierra para los hermanos de José. Qué increíble la bendición que ellos estaban recibiendo solamente porque se arrepintieron de lo que le habían hecho a José. Y en el verso 26, cuando le dicen a Jacob que su hijo José todavía vivía, al oír la noticia, él no podía creerlo. Y es que a veces las buenas noticias son difíciles de creer, pero Dios también te dejará a ti atónito. Cuando tú recibas la buena noticia, créela, agradécele a Dios y dile: yo sé Señor, que fuiste tú. Yo sé, Dios, que siempre has sido tú, que siempre has estado presente en todos mis momentos. Mateo capítulo 14, versos del 13 al 36. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a la multitud para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Y Jesús les dijo: no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 cestas con lo que sobró. Aquel día, unos 5,000 hombres se alimentaron, y además de las mujeres y los niños. Vemos aquí en el verso 13 que Jesús busca estar a solas, porque Jesús acababa de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista, su primo. Entonces, en su humanidad, él buscó un momento de retiro para orar, para reflexionar, mientras las multitudes lo iban siguiendo. Yo creo que, aunque Jesús buscaba el descanso, su compasión hacia los demás siempre lo llevó a priorizar sus necesidades. ¿Tú estás dispuesto a mostrar compasión y atender a otros, incluso cuando necesitas tiempo para ti mismo? Miren que Jesús siempre fue una persona compasiva. En el verso 14 nos dice que al ver la multitud, no se molestó, no los rechazó, sino que fue movido a compasión y sanó a los enfermos. La compasión de Jesús no es algo emocional, sino era una compasión guiada por el amor, que siempre lo llevó a actuar. Y me encanta en los versos 15 y 16 cómo desafía a los discípulos y les dice: denles ustedes de comer. Jesús no les preguntó cuánto tenían, sino qué estaban dispuestos a entregar. El mayor milagro ocurre cuando nosotros confiamos en la capacidad de Dios y no en la nuestra. Si nosotros miráramos nuestra cuenta de banco para la cantidad que tenemos que pagar, a veces uno dice: no la voy a hacer. Pero confío en que Dios me va a ayudar. Confío en que Dios es mi proveedor. Entonces, con esto Jesús nos enseña que la solución a nuestras necesidades comienza con nuestra disposición de corazón. ¿Cuánto entregas? ¿Cuánto le das? Aquí un niño entregó 5 panes y 2 pescados. Cuando tú entregas lo poco que tienes a Dios,
Él lo bendice, lo multiplica y usa eso para cumplir sus propósitos. ¿Cómo puedes permitir entonces que Dios use tus recursos, aunque parezcan insuficientes? Los discípulos le comienzan a decir, bueno, lo único que tenemos es esto. Ellos ofrecían lo poco que tenían. Los discípulos estaban solamente dispuestos a dar esos 5 panes, esos 2 peces, pero Jesús los toma para realizar el milagro. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo que parece pequeño en nuestras manos es más que suficiente cuando nosotros se lo entregamos a Dios. Entonces, ¿qué estás dispuesto a entregarle a Dios para que Él lo multiplique? Porque en los versos 19 y 20 vemos cómo Jesús multiplica y suple para muchos. Jesús bendice los alimentos, los reparte a través de sus discípulos. Todos comen, pero sobra. Se dice que hubo 5,000 hombres, además de mujeres, de niños. Y Jesús alimentó básicamente cerca de 10,000 o 15,000 personas. Entonces, este milagro muestra la abundancia de Dios, quien no solo suple nuestras necesidades, sino que hace las cosas de manera generosa. Dios no necesita que tú tengas mucho, solo necesita que tengas fe para darle lo que tienes. Así que confía que Dios puede suplir tus necesidades. Confía en que Dios te puede dar un nuevo trabajo. Confía en que tienes un milagro en tus manos. El milagro no está en lo que tienes, sino en lo que Dios puede hacer con ello. Dios usa lo poco para hacer mucho. Lo pequeño en nuestras manos se convierte en abundancia cuando se lo entregamos a Dios. Y Dios no solo provee, sino que su provisión siempre sobrepasa nuestras expectativas. Dios es un proveedor generoso y todo lo multiplica. Continuamos con la lectura. Verso 22 dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas, y mientras estaba allí, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó. «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se levantó por el costado de la barca, caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¡De verdad eres el Hijo de Dios!», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados, y les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. ¡Qué increíble pasaje! Este pasaje nos narra un poderoso milagro que Jesús realizó caminando sobre el agua. Más allá de lo extraordinario del evento, esta historia está llena de lecciones espirituales sobre la fe, sobre nuestra confianza en Dios y sobre cómo enfrentar el miedo en medio de las tormentas de la vida. Jesús busca un tiempo de oración. Vemos en los versos 22 y 23. Y después de alimentar a la multitud, Jesús insiste en estar a solas para orar. Y esto muestra su necesidad de comunión con el Padre, de comunicación, de oración, de conexión con Dios, incluso en medio de un ministerio activo. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, buscó tiempo a solas con su Padre, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? ¿Cuánto más nosotros deberíamos buscar tener un tiempo a solas con Dios? ¿Estás haciendo un espacio diario para buscar a Dios en oración? ¿Estás comprometiéndote verdaderamente a escuchar con el corazón
estos mensajes, a escuchar la Biblia, a ver qué es lo que Dios tiene para decirte cada día, esto no es solamente mío. Esto también te involucra a ti. Dios también te quiere hablar a ti de manera cercana cada vez que tú buscas conexión con Dios. Los discípulos enfrentaban una gran tormenta en los versos 24 y 25. Quiero que veas este gran mensaje porque en un momento Jesús, por su lado, él estaba orando tranquilo, en paz. Pero por otro lado, los discípulos estaban enfrentando una tormenta. Entonces Jesús se acerca a ellos de madrugada caminando sobre el agua. Y aunque estaban en medio de la tormenta, Jesús sabía exactamente dónde estaban y se acercó a ellos en el momento justo. No es que Él se demoró, sino que Dios siempre llega a tiempo. Confía en que Jesús siempre está contigo, incluso cuando sientes que las tormentas de la vida te abruman, te llenan de ansiedad y que tienes miedo. Muchas personas me escriben diciendo, tengo miedo, pero Jesús calma nuestro miedo. Jesús, a través de la Biblia, trae paz a nuestras vidas. Verso 26 y 27 dice que los discípulos aterrorizados piensan que Jesús es un fantasma, pero Él les asegura de su presencia con las palabras, tengan ánimo, no teman, soy yo estoy aquí. El miedo muchas veces nos ciega a la presencia de Jesús, pero su voz trae paz, su voz trae calma a nuestro corazón. Entonces, si tú estás pasando por momentos de miedo, necesitas escuchar la voz de Jesús. Necesitas leer la Biblia. Necesitas introducirte en cada uno de estos pasajes, porque eso es lo que va a traer paz a tu vida. Cada vez que tú escuches, cada vez que tú sientas a Dios, que sepas que Él está contigo, vas a tener paz en tu vida. Jesús está presente en nuestras tormentas. Él es el Dios que calma nuestras tormentas. Aunque enfrentemos dificultades, Jesús siempre sabe dónde estamos y Él viene en nuestra ayuda. En los versos del 28 al 30 vemos que Pedro camina sobre el agua, pero el miedo siempre te dirá que te quedes en la barca, mientras que la fe te desafía a caminar sobre lo imposible. Yo aplaudo el coraje que tuvo Pedro, porque los otros discípulos sí se quedaron en la barca. Cuando tú estás en una tormenta, no enfoques tu atención en las olas. Enfoca tu mirada en aquel que camina sobre ellas. Porque en el momento en el que se hunde Pedro, es cuando él vio el fuerte viento y vio las olas y se aterrorizó porque comenzó a hundirse. Él vio las circunstancias. Dejó de ver a Jesús. Pedro, lleno de fe, pide caminar hacia Jesús sobre el agua, pero al enfocarse en el viento, al enfocarse en las olas, comienza a hundirse. Jesús lo rescata preguntándole, ¿por qué dudaste de mí? Entonces, la voz de Dios tiene el poder para calmar tus tormentas internas y darte el valor para caminar con fe. La fe nos lleva a hacer lo imposible cuando mantenemos los ojos en Jesús. Sin embargo, la duda nos hunde. Mantén tu mirada en Jesús y te va a permitir caminar firme en medio de las dificultades, mientras que la duda te va a hacer caer. Las tormentas no siempre son señales de que Dios está lejos. A menudo son oportunidades para que lo veas más cerca que nunca. Así que el milagro no es solo que Pedro caminó sobre el agua, sino que Jesús no lo dejó hundirse en la duda. ¿Qué cosas en tu vida hoy están distrayéndote de mirar a Jesús? El viento se calma y los discípulos comienzan a adorar en los versos 32 y 34. Y una vez que Jesús sube a la barca, el viento se detiene. Y los discípulos asombrados lo reconocen a Él como Hijo de Dios. Jesús no solo calma las tormentas externas, sino también las internas, llevándonos a una adoración genuina, a una comprensión de que Él está presente en este momento contigo. Así de real como tú escuchas mi voz, así de real está Dios contigo hoy. Y diciéndote, yo sé las tormentas que tú estás viviendo. Yo conozco todas las cosas que tú estás pasando. No creas que yo no estoy mirando todo lo que tú pasas. Fija tu mirada en Jesús. Él te dice, yo estoy aquí. Yo nunca me he ido. Él camina contigo. Él extiende su mano para ti, para que no te hundas. Y Él te ayuda. Nuevamente te pone en la barca y te dice,
No tengas miedo, yo estoy contigo. Salmos, capítulo 18, versos del 37 al 50. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta verlos vencidos. Este verso hasta canción tiene. Los herí de muerte porque no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a los que me odiaban. Pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo que se lleva el viento. Los barrí a la cuneta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Marca este verso 43. Me nombraste gobernante de las naciones. Ahora me sirve la gente que ni siquiera conozco. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. Todos pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. Verso 46. El Señor vive, alabanzas a mi roca. Exaltado sea el Dios de mi salvación. 47, márcalo. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey. Demuestras el amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Ese Salmo 18 es hermoso. Y es que Dios no promete eliminar las adversidades de la vida, pero sí promete darnos las fuerzas para enfrentarlas. En el verso 37 nos dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé y no me detuve hasta verlos vencidos. Y es que con Dios la victoria no es opcional, es inevitable. En el verso 39 dice: me has armado de fuerza para la batalla. Y es que Dios te equipa para enfrentar cualquier batalla con la que estés luchando el día de hoy. Algunos dicen: no, es que tú no conoces mis batallas. Yo no las conozco, pero Dios sí. Dios sí sabe con aquello que tú luchas y que no le has contado a nadie. Y Dios te equipa para que tú puedas vencer esa batalla. En el verso 43 dice: me diste victoria sobre los que me acusaban. Y es que David no solo experimenta la victoria, sino también toma la posición de liderazgo que Dios le da. Y es que Dios puede cambiar nuestras circunstancias y llevarnos a lugares de influencia donde su gloria se vea visible. Y por último, en los versos 46 y 47 vemos que primero es la adoración y luego es la victoria. ¿Tú quieres tener grandes victorias en tu vida? Bueno, primero alaba a Dios. Primero adora a Dios. Primero dale las gracias a Dios. Di: el Señor vive, Dios está conmigo, exaltado es el Dios de mi salvación. Y luego dice: Él le da el merecido a los que me dañan. Cuidadito el que se mete contigo, porque Dios le da su merecido. No te vengues, no tomes la justicia en tus manos, déjalo todo en las manos de Dios. Deja que Dios se encargue de darle su merecido a los que te dañan. Y tú, como dice el verso 49, vive agradecido. Dale las gracias a tu Dios, canta alabanzas, alaba, adora a Dios. Que ese sea siempre tu lema. Yo voy a estar agradecido con Dios. No me voy a vengar, voy a dejar todo en manos de Dios. Y por último, Proverbios 4 del 11 al 13 dice: te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien porque son la clave de la vida. Verso 11, la sabiduría guía nuestro camino. La sabiduría no solo nos enseña a caminar, sino que nos asegura que caminamos en el camino correcto. Entonces la sabiduría de Dios es nuestro GPS espiritual. Nos lleva por caminos rectos, nos aleja del peligro y nos acerca a la voluntad de Dios. El verso 12, la sabiduría nos da seguridad. La seguridad, la estabilidad para tus pasos, la fuerza para avanzar con confianza. Con sabiduría, los tropiezos se convierten en aprendizajes y los caminos difíciles se vuelven aún más claros. El verso 13 nos habla de aferrarnos a la sabiduría. Aférrate porque
Con eso aseguras tu vida, una vida llena de propósito y de dirección. La sabiduría no es algo que simplemente se recibe, es algo que se busca, que se guarda, que se protege activamente. No basta con escuchar o aprender, debemos aferrarnos a practicar la sabiduría en nuestras vidas diarias para experimentar los frutos de Dios. La sabiduría no solo guía tus pasos, asegura tu destino. Así que cuando tú quieras caminar en sabiduría, busca siempre, dedica tiempo a la lectura de la palabra, a la oración, para recibir esa dirección divina. Aférrate a todo lo que has aprendido, escribe los principios de la sabiduría que has recibido y aplícalos en tus decisiones diarias. Comparte la sabiduría y enséñale a otros lo que vas aprendiendo, porque eso también los ayudará a ellos a ir por el camino correcto. Espero que cada día sigamos buscando a Dios los 365 días de este año y toda nuestra vida, aplicando la sabiduría divina. Día 22, check. Mañana continuamos con más sabiduría de Dios para nuestra vida. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.